spoke yesterday Ayer hablamos about the two events of Friday. acerca de esos dos eventos que ocurrieron el pasado viernes. One was the conquering of the last Islamic town that was holding out, the last town, ISIS town. Donde uno de los eventos fue esa conquista de la última ciudad que estaba bajo el control de ISIS. I think that's something that is significant. Pienso que es algo significativo. If you trace the path of ISIS, Y cuando ustedes trazan el camino y la senda de ISIS through our waymarks, a través de nuestros you hitos, can take ISIS to 1989. ustedes pueden trazar a ISIS y llegar hasta 1989. Then you see it in 1996. Y luego ustedes verían que en 1996 también está. In 2011, it enters Syria. En 2001 en Siria. And in 2014, it becomes a caliphate, Y para el 2014 ya se ha convertido en un califato. the Islamic State of Syria and Iraq. El Estado Islámico en Siria y en Irak. They removed it as a caliphate from Iraq, Los acaban de remover como Estado o califato and they were in the process of removing it as a caliphate from Syria. en Irak, pero también están en el proceso de removerlos como califato también de Siria. In around the end of 2014, Por vuelta del they 2014, were building a caliphate almost the size of Great Britain. ellos habían estado construyendo un califato casi del tamaño de Gran Bretaña. They'd been defeated Ellos han sido derrotados to the point where there was only one city left. hasta el punto donde solamente quedaba una ciudad bajo el control de ellos. That city was taken Friday. Y esa ciudad fue conquistada el pasado So if viernes. you string ISIS through our waymarks, Así que la historia de ISIS en nuestros hitos from 1989, where its founder was radicalized, de 1989, cuando comienza esa radicalización, then you see it enter Syria in 2011. y luego ven, es ellos entrando en Siria en It 2011, becomes a state in 2014, se convierten en un estado islámico en has no 2014 state in 2019. y en 2019 no tenemos So más, those events become significant for ya no hay us. más estado islámico, así que esos eventos se tornan significativos para nosotros. As we've been discussing through the school, Y mientras hemos estado discutiendo en nuestra escuela, radical Islam becomes something that we need to investigate further. sabemos que el Estado Islámico el Islam se convierte en algo que vamos a tener que estudiar en mayor profundidad. The other event that we marked on Friday El otro evento que nosotros marcamos el viernes, was the release of the Russia investigation que report. marcamos que aconteció el último viernes, es que ya se liberó o terminó la investigación contra la injerencia Since rusa. around early 2017, there'd been an investigation into Trump and Russia. O la conexión que tuvo Trump con Rusia. Desde el 2017 esa investigación ha estado aconteciendo en cuanto a lo que Trump hizo con Particularly Rusia. into whether or not there had been collusion Particularmente investigando el asunto de si hubo colusión o no between Trump and Russia, knowing collusion. entre Trump y Rusia, la colusión. So for 20 months, some of the best FBI agents worked on this case. Entonces, por unos 20 meses, uno de los mejores agentes de la FBI han estado trabajando en este documento o esta investigación. Why are we saying there was collusion? Porque nosotros decimos que hubo colusión. Why do we say they had an alliance? Porque nosotros decimos de que ellos tenían una alianza. Yes. Affirmative. There's one here. A gente vê isso nas linhas de Pirro e a Segunda Guerra Mundial.
e a Segunda Guerra Mundial. So what we did Lo que nosotros hicimos was we took these two lines of Pyrrhus es que tomamos estas dos líneas de Pirro and we saw that there was an alliance y vimos que ellos estaban en una alianza between Pyrrhus and Demetrius entre Pirro y Demetrio, that caused them to be allies in the first of our 4 battles. que provocó que ellos fuesen aliados en las primeras 4 batallas. And then we took the history Luego of the Alpha of the King of the South in our history, tomamos las batallas del Alfa del Rey del Sur en nuestra historia and we saw that there was an alliance between Hitler and Stalin y vimos de que hubo una alianza entre Hitler y Stalin that led up to the first invasion que nos llevó hasta la primera invasión of that history. de esa historia. And then we cut our lines, Luego cortamos nuestras líneas, we overlaid them, las pusimos una encima de la otra and we saw in our history y nos dimos cuenta de que en nuestra historia that there would be an alliance between the King of the North and the King of the South, habría una alianza entre el Rey del Norte y el Rey del Sur leading up to the first battle in 2016. que nos llevaba a esa primera batalla en And we said 2016. that this alliance Y nosotros dijimos que esa alianza happened in 2014. tomó lugar en 2014. Why do we say it was 2014? ¿Por qué decimos que es 2014? Sister Jessica. Hermana Jessica. So we have 3 lines that we're drawing from. Tenemos 3 líneas que hemos dibujado. These 2 gave us an alliance. Estas dos nos dan la alianza. What did this line give us? Esta línea de aquí, ¿qué nos da? No. This is Pyrrhus in Italy. Es Pirro en Italia. Esse marco é quando o Pirro chega em Tessália. Não tem aliança entre Rei do Norte e Rei do Sul. His arrival we placed in 2016. La llegada de Pirro a Tesalia sería 2016. What about this one? Pero ¿qué sabemos de este hito de aquí? It's a waymark before you could mark his arrival. ¿Qué hito es el que marcamos antes de su llegada? Does anyone remember? ¿Será que alguien lo recuerda? So there's this ongoing conflict O sea, tenemos este conflicto que ha estado tomando lugar that you can trace from the beginning y que puede ser as their reform line. trazado desde el inicio de esa línea de reforma. In fact, you could trace it before then. De hecho, lo pueden trazar desde antes, So right from the beginning, desde el principio. there's a conflict between Rome Hay un conflicto entre Roma and Tarentum, or the chief town of southern Italy. y Tarento, o esas ciudades de estado, esa ciudad principal del sur de Italia. What was their problem? ¿Y cuál era el problema de ellos? Ah, It's a problem between Rome and Tarentum. Es un problema entre Roma y Tarento. What does Rome want that ¿Qué es lo- Tarentum has? ¿Qué es lo que Roma quiere que Tarento tiene? Rome has just conquered the north. Roma ya conquistó el norte, They've taken all of this area. ha conquistado toda esa área, They don't have the south. pero no tiene el sur. What does Rome start to do? ¿Qué es lo que Roma entonces empieza a hacer? querer ter domínio do Sul. Yes. So Rome wants to take all of Italy, Entonces Roma quiere conquistar toda Italia, which is composed of independent city-states, que está compuesta por diferentes ciudades-estados,
under the sphere of influence of Tarentum. que están bajo la esfera de influencia de Tarento. And there's one city-state in particular that they're fighting over. Y hay una ciudad, estado en particular que Roma está luchando para conquistar. O- Which city-state is that? ¿Cuál era esa ciudad? Does anyone remember? Thurii. So down here is Turio. Thurii. O sea que aquí tenemos a Turio. Rome places a garrison in Thurii Roma colocó una guarnición allá en Turio because Rome is torn between an alliance with its relatives Tarentum porque ellos están divididos en una alianza and con su antiguo aliado, Tarento. an alliance with Rome, Es decir, Turio tiene una alianza who con Roma promises greater economic y benefit. también con Tarento, porque les prometen There's two factions inside Thurii. beneficios económicos. Hay dos facciones dentro de Turio. One is for Rome and one is for Tarentum. Una facción está a favor de Trump y la otra a favor de Tarento. The faction that wants to ally with Rome wins, Y la facción que quiere que Roma gane, known as the aristocrats. que son conocidos como los aristócratas, So they appeal to Rome for aid. ellos apelan a Roma para que los ayude. And what does Tarentum do? ¿Y qué Tarento hace? Pede ajuda a Pirro. Before then, Le piden ayuda a why did Pirro. they ask Pyrrhus for help? Pero antes de eso, ¿qué le piden? ¿De qué tipo de ayuda le piden a Pirro? Por conta da. So at the time of the end, Tenemos el tiempo del fin. PDF, PF, T, DF. At the time of the end, En el tiempo del you fin. have Thurii Tienen ustedes a Turio appealing to Rome. apelando a Roma. So they start to change their allegiance from Tarentum to Rome. Es cuando ellos empiezan a cambiar su fidelidad de Tarento a Roma. From their traditional boss to a new boss. De su jefe tradicional para un Who nuevo. promises them greater economic benefit. Uno que les está ofreciendo beneficios económicos. So they choose Rome Así que ellos escogen a Roma over Tarentum. sobre Tarento. They appealed twice. Apelan dos veces. Later on, they appealed to Rome again. Y luego más tarde vuelven a apelar a Roma. And this time, Rome responded Y en esta segunda vez, Roma responde by placing a garrison inside Thurii. al colocar una guarnición dentro de Turio. So they take like military control. Así que ellos toman una especie de... hicieron control militar en Turio. And this is more than Tarentum is willing to accept. Esto es más de que Tarento, teniendo la So disposición de Tarentum aceptar. attacks Thurii. O sea, Tarento termina atacando a Turio. Expels the garrison, Expulsan a la guarnición romana. takes control of the city. Toman un control de la ciudad. And we don't know much about Thurii after that event, Y no sabemos mucho de Turio después de ese evento. except that they fell back on Rome and were forever after completely dependent on Rome. Más allá de que más adelante ellos vuelven a aliarse con Roma y de ahí para adelante siempre fueron fieles a Roma o independientes. And because of this event, Rome declares war on Tarentum. Y por causa de ese evento de la expulsión de la guarnición, Roma le declara la guerra a Tarento. And then Tarentum appeals to Pyrrhus for help. Luego Tarento apela o pide ayuda a Pirro. Pyrrhus arrives and began preparing Tarentum for war. Pirro llega y comienza a preparar a Tarento para la guerra. So
This is war preparation. Esto sería la preparación para la guerra. And then you have the first battle, Y luego tendrían la primera batalla, Heraclea. Heraclea. So this was a history Esta aquí era la historia that led up to war between Tarentum or Pyrrhus and Rome. que nos llevó a esa guerra entre Pirro y The king Roma, of the north and the king of the south. el rey del norte y el rey del So sur. instead of teaching us about this alliance, Entonces, en vez de enseñarnos acerca de gives us a different perspective esa alianza, nos da una perspectiva diferente, where the king of the north and the king of the south are fighting over a sphere of influence. donde el rey del norte y el rey del sur han estado peleando por una esfera de influencia. And this particular sphere is one that you see at the time of the end, Y el temor más claro que ustedes pueden ver es aquel que encuentran en el tiempo del fin, en este hito. changing its allegiance. Es cuando Turio cambia In Mark 1989 su alianza o fidelidad. Eso sería en to 1989 91. al 91. And then you see Y this luego ven quarrel continue. cómo ese conflicto They're continúa. threatened by enemies. Son amenazados por And enemigos. Tarentum and Rome placed a garrison in Thurii. Y Roma coloca una guarnición So en there was a Turio. place where they marked that as a Roma. There was a place where Rome took more control of the city. Pero hubo un lugar donde Roma tomó mayor poder sobre esa ciudad. And then Tarentum attacked Thurii. Y luego Tarento ataca a Turio, We just mark this as progressive. que sería marcado por esta progresivo. And when we trace this through our history, Y cuando nosotros trazamos esto a través de la historia, we see the sphere of influence between Russia and the United States, nosotros hemos visto que las esferas de influencia entre Rusia y los Estados Unidos, at the time of the end, the Soviet Union began to lose their spheres of influence. en el tiempo del fin, la Unión Soviética empieza a perder sus esferas de influencia. And there's one in particular that's continued to cause them problems Pero hay una en particular que siempre les continúa causando problemas. till we come into our history, Hasta que llegamos a nuestra historia, and once again this sphere of influence chose the United States. una vez más, en las esferas de influencia, este país escoge a los Estados Unidos. And that was Ukraine in 2014. Y eso fue Ucrania en 2014. You had two rival factions inside Ukraine. Ustedes tienen dos facciones rivales en Ucrania. One wanted their traditional boss, Russia, Una quiere a su jefe tradicional, Rusia, and the other wanted the defense of the United States, y la otra quiere la defensa de los Estados Unidos. partly because it would provide greater economic benefit, Primeramente porque les ofrecería mayores beneficios económicos and also because they would have the protection of NATO. y también porque ellos tendrían la protección de la OTAN. It begins to look like Ukraine will become part of the NATO alliance. Y empezó a parecer como si Ucrania estaba a punto de formar parte de la OTAN. They overthrew their government. Ellos derrocaron a su They gobierno. overthrew their government. Derrocaron a su gobierno. The side that wanted to ally with the United States won. Decidieron de que se querían aliar con los Estados Unidos. We discussed their president Yanukovych yesterday. Habíamos discutido acerca de ese presidente Yanukovych And also his connection with Paul Manafort. y la conexión que él tenía con Paul Manafort. But we can see the king of the south, or Russia, did not respond well to that. Pero ustedes podrán ver de que el rey del sur, o Rusia, no respondió muy bien a eso. And in 2014, they attacked the Ukraine. Y en 2014 atacaron a Ucrania. Yes.
which is part of the Ukraine. Atacaron a Ucrania con la anexión. In 14. En 2014 atacaron a Ucrania. And this really sparked a war between Russia and the United States. Y básicamente esto casi inició a una guerra entre Estados Unidos y Rusia. This is where many of the sanctions placed on Russia came from. Es de este evento con la anexión de Crimea donde la mayoría de las sanciones, o gran parte de ellas, han salido. Part of the sanctions are like we discussed the laws yesterday. Discutimos algo de eso, Bill Browder brought in the Magnitsky Act. donde Bill Browder, él está trayendo el acta Magnitsky Act. So part of the sanctions are because of human rights abuse. Parte de estas sanciones son por la violación a los derechos humanos, But if you go through the list of sanctions held against Russia, pero si tú das una mirada a todas esas sanciones, the majority are because of their behavior towards Ukraine. la mayoría de las sanciones son por causa de ese comportamiento ruso con respecto a Ucrania. And we marked 2016 and 2018. Y marcamos también 2016 y 2018 en nuestra But línea, it's this 2014 attack of Thuri pero es en 2014 donde tenemos este ataque a that we Turia tied into this waymark, que nos lleva a este hito, which was this fight over the sphere of influence of Ukraine, que es esta lucha o batalla por las esferas de influencia en Ucrania, where Russia attacked it because it allied with the United States. donde Rusia atacó porque ellos, Does that refresh everyone's memory? Do you remember porque doing los that? ucranianos se habían unido con Estados Unidos. ¿Será que todos recuerdan ahora? Yes. Isso explicou por que temos uma aliança em 2014. So does this explain why we had a alliance in 2014? An alliance between where, sorry? O Putin e Trump, acho que entendi. Tá dando isso. Yes, Sí, because it's this waymark of what happened with Thuri, sí, porque es este hito en cuanto a lo que ocurre con Turio. when we traced Thuri through our reform line. Cuando rastreamos a Turio durante nuestra línea de reforma, We could place this attack in 2014, podríamos colocar el ataque en 2014. and it corresponded with this alliance between the King of the North and the King of the South. Y eso corresponde con esa alianza entre el rey del sur y el rey del norte. This is what enabled us to see an alliance between Trump and Putin in 2014. Esto es lo que nos permitió ver que hubo una alianza entre Trump y Putin en 2014. Não entendi qual é a aliança nessas linhas. Todavía no entendí cuál es la alianza en esas líneas. I don't understand, sorry. Nas de Pirro. In the history in Italy, En la historia de Italia, as we did mention briefly yesterday, lo mencionamos brevemente ayer, that you don't see the history of an alliance between Pyrrhus and Rome. que no ves la alianza entre Roma y Pirro. What we have instead is a history of the spheres of influence. Lo que tenemos en su lugar es la historia de las esferas de influencia. But when we looked at our 4 lines, Pero cuando miramos a nuestras 4 líneas, each line has 7 waymarks. cada de estas líneas tiene 7 That wasn't hitos. created intentionally. Y eso sí fue creado intencionalmente, But independently, in a study, they all had 7 waymarks. no fue hecho así intencionalmente, pero terminaron siendo 7 hitos. And they told us different stories. Y nos cuentan historias diferentes.
So when it was seen that they could be cut and overlaid, Entonces cuando nos dimos cuenta de que podían ser cortadas y superpuestas, then we could see a correspondence between them. luego pudimos ver que correspondían una con la otra. And Pyrrhus in Macedonia Y Pirro en Macedonia showed us an alliance between Pyrrhus and Demetrius. nos mostró esa alianza entre Pirro y Demetrio. It shows us a conflict between the king of the north and the king of the south, Nos muestra ese conflicto entre el rey del norte y el rey del sur, where they never once fight a battle. donde ellos nunca pelean ni una sola batalla. So it has things to teach us independent of the other three. Así que una nos enseña cosas independientemente de la otra. So where we would place an alliance here, Entonces, ¿dónde nosotros colocaríamos la alianza aquí? in the history of Italy, En la historia de Italia there were again 7 waymarks. tenemos 7 hitos. And it gave us the history of a conflict not over their own countries but over spheres of influence. Eso nos muestra o nos dio la línea sobre el conflicto de las You can esferas. see that it's this conflict over spheres of influence that sparks this long war. Nos dio ese conflicto de las esferas de influencia y ustedes ven que ese conflicto es la que causa toda esta guerra de aquí. And that conflict begins at the very start, Y ese conflicto comienza en el mismo comienzo de la línea, where Thurii first changes its allegiance. donde Turio cambia por primera vez su alianza o And then they fidelidad. change it again, they appeal to Rome again. Luego ellos apelan a Roma una segunda vez And you see Rome attack Thurii. y ustedes ven a Roma atacando a Turio. And when overlaid, it corresponds with the alliance. Y cuando lo superponemos vemos que corresponden con la línea de arriba siendo una alianza. Then we come to the history of World War II. Luego vamos a la historia de la Segunda Guerra Mundial And again, it's this history y es de nuevo en esta historia of an alliance, de una alianza the Molotov-Ribbentrop Pact. donde tenemos el pacto de Molotov y Ribbentrop. So these two lines, Pyrrhus in Macedonia and World War II, Así que estas dos líneas, la de Pirro en Macedonia y la Segunda Guerra Mundial, demonstrate a proxy war demuestran una guerra por procuración that begins in this history. o subsidiaria que comenzó en esta You historia. don't see that in the history of Pyrrhus in Italy, Eso no se puede ver en la historia de Pirro en Italia, but these two you do. pero en estas dos sí lo pueden ver. But then we can trace World War II. Luego podíamos trazar toda la línea de la Segunda Guerra Again, Mundial it teaches us something different that the other two lines don't. y nos damos cuenta de que ella también nos enseña cosas diferentes de las otras dos líneas. One of the things that it's able to teach us Una de esas cosas que esa línea nos puede enseñar is that there's a war on 2 fronts. es de que hay guerra en dos frentes. So it's not just Rome and Thurii, Así que no era solo Roma y Turio, Pyrrhus and Demetrius, o Pirro y or Demetrio, Hitler and Stalin. o Hitler y Now Stalin, Hitler has the same problems sino que ahora Hitler tiene el mismo problema on another side of his country. del otro lado de su país. And we can see that's an internal struggle with the West. Y sabemos que ese es el conflicto interno que él tiene contra el occidente. So World War II gives us a whole another perspective, Así que la Segunda Guerra Mundial nos da una perspectiva completamente diferente, the Western Front. el frente occidental. So each one adds to our reform line. Así que cada una de estas líneas añade cosas a nuestra línea So when we come down and do us, para que cuando llegamos a nuestra and we línea look at World War III, y miramos la Tercera Guerra Mundial, we saw it began with a proxy war, sabemos que comienza con una guerra subsidiaria, which was Afghanistan. que es la guerra en And then at the time of Afganistán. the end, Y luego en el tiempo del fin there's a change of allegiance in the spheres of influence. hay un cambio de alianzas en las esferas de influencia. One of those countries continues to give problems, Y uno de esos países en las esferas de influencia continúa dando problemas. and that is the country of Ukraine, Ese sería el país de Ucrania, that appealed to the United States, que apela a los Estados Unidos, defeated their rival faction, eh,
derrota a su facción, which made Russia very angry. derrotó a sus enemigos dentro de Turio, que hace que Rusia se moleste And they mucho. came against them in 2014. Y los rusos van en contra de ellos en 2014. So, for our reform line, Así que para nuestra línea de reforma, we take all three histories. nosotros podemos tomar todas las tres And the historias. corresponding waymark between Rome attacking Thurii Y el marco correspondiente de Roma atacando in a our Turio history en nuestra is historia also the history of this alliance. es también la historia de esta alianza. Our history, the more I look at it, is very complicated. Nuestra historia, cada vez que la estudio más y más, es muy complicada. Only if we try and absorb it all at once. Solamente si estamos, But it has layers. solamente si intentamos absorber todo eso en un solo golpe. So at the same time they're going into battle, Pero esta historia tiene capas y they're camadas. going into an alliance. Primero tienen batallas It's explaining not only what's happening in Ukraine, en una línea, sino también alianza, que te explica no solo lo que ocurre en Ucrania, but what is happening between Donald Trump and Vladimir Putin. pero sino que también te enseña qué está pasando entre Putin y Donald Trump. And in 2016, Y en 2016, Putin is preparing his country for war. Putin está preparando a su país para la guerra At the same time, he's protecting and defending Donald Trump. y al mismo tiempo él está pretendiendo defender a Donald Trump. He's fighting for Donald Trump. De hecho, está luchando por él At the same time, he's preparing for war with Donald Trump. al mismo tiempo que se prepara para entrar en guerra contra él. And then we take this history of the Western Front. Y luego podemos tomar la historia de aquí, del frente occidental, We see that begin in our history. y podemos ver de que eso comienza en nuestra historia. And then we also trace these other battles Y luego también trazamos todas estas otras batallas, where you have Heraclea, Asculum, and Beneventum. donde tendríamos Heraclea, Asculum y Benevento. So can you see how we've combined our lines? Entonces, no sé si logran ver cómo es que combinamos nosotros estas líneas. Is everyone okay with that? ¿Están todos de acuerdo con eso? We've taken from each line Nosotros tenemos de cada una de estas líneas different concepts. diferentes And conceptos. each one shows us a different way of, a different perspective of war. Cada uno nos da una perspectiva diferente de esa guerra. In our first one, they were at war, but they never once fought a battle. En la primera, hay una guerra, pero nunca entre ellos. In the second, they fight battles all won by elephants. En la segunda, ellos siempre pelean las batallas con In the third, it elefantes. isn't battles, but invasions on two fronts. Y en la tercera, son las batallas o invasiones. No son batallas, son invasiones. And instead of these being conflicting ideas, Y son dos frentes los que nos muestran. Y en vez de esto ser ideas conflictivas o en when we contrario bring them into our history, o en contrariedad, cuando traemos a las tres a nuestro they give tiempo, us clarity about what is going on. ellas nos dan la idea de qué es lo que está ocurriendo. Brother Mateo. Hermano Matías. Yo en la línea acá encuentro que la alianza entre Pirro y Demetrio So what I find here in my line is the alliance between Paris and Demetrius. se une con Tarento atacando a Turio. Así, It lines up. esa línea. It's very Tarento atacando a Turio. Tarento, Atacando a Turio. Tarentum is attacking Syria. This is what lines up. Yes. Y yo ahí veo Roma tomando Turio. I think what I've marked is them placing a garrison in Thurii, but that is written confusingly. Realmente podríamos colocar Roma colocando su guarnición en Turio. Puede ser un poco confuso. You're right, it's Tarentum. Pero estás en lo correcto, es Tarento el que So ataca thank you, ahí. that was confusing. Por causa de la guarnición que Roma coloca en Turio. So the reason I wanted us to review this morning Así que la razón por la cual yo quería que viésemos o revisásemos eso is hoy because there was a headline last night es porque hubo una noticia que salió ayer en la noche
The Russian report, the main conclusions of the Russian report were released. La conclusión sobre la investigación de Mueller, sí, sobre la investigación de Rusia And after 20 months of research, y Trump, y después de ya de 20 meses de investigaciones, they found no evidence of collusion. ellos dijeron que no encontraron evidencias de colusión o alianza entre And ellos. that's a problem for people. Y eso es un problema para las personas. So I don't know what you think about that. Así que yo no sé qué ustedes piensan acerca de eso. I'm open to discussion. Estoy abierta a que podamos discutir, But we can see on our reform lines pero podemos ver en nuestras líneas de reforma that we believed in collusion, de que nosotros creemos que la colusión existió, not based on newspapers but history. no basados en las noticias, pero en la So historia. what are your thoughts, Entonces, ¿qué ustedes piensan, Brother Emilis? hermano Emily? I agree with what you said, that we based it on histories, not newspapers. Concuerdo cuando dices de que nosotros basamos esa conclusión es en la historia y no. But at the same time, we las have to look noticias. at current events to kind of verify what we draw out from those histories. Pero al mismo tiempo, sabemos que necesitamos de los eventos actuales y los acontecimientos que ocurren que verifican lo que nosotros creemos. So I don't know the conclusion of the whole report very well, but I think it's kind of confusing when it says the opposite. Yo no sé muy bien cuál es la conclusión de toda la investigación, pero se me hace confuso. Sí, eso es lo que dice el Because informe. we say we look at those lines and we say because of this, this has to happen. Podemos ver las líneas y sabemos que podemos decir por esto y por esto, eso tuvo que pasar y pasó, etcétera. And then we see that based on this report, it didn't happen. I don't know what we have to say about it. Pero luego, basados en el reporte, vemos de que eso no ocurrió, entonces ya no sé qué pensar acerca del asunto. Because it based on what we did with other waymarks, we found verifications in current affairs. Porque nosotros encontramos eso siendo verificado a través de los acontecimientos actuales. Brother Philip, Hermano Felipe. Algo que nos puede ayudar a entender eso. Y recordate que Trump está luchando para poder ganar los 3 poderes. Y como sabemos de que sí ocurrió esa colusión entre ellos, y luego la conclusión de la investigación diciendo de que no hubo realmente colusión. Entonces, esto muestra de que él ya está empezando a dominar. Y ayer, bueno, estaba revisando rápidamente la noticia acerca de eso. Creo que el que está investigando era Mueller.
donde él explica de que aunque no encontró pruebas para decir de que él hizo coalición o colusión con Putin, al mismo tiempo no encontró suficientes pruebas para exonerarlo. was no crime. So he's still under suspicion. Así que sigue siendo I sospechoso. agree. Concuerdo. I just wanted to word it in the way that some people are thinking. Solo quisiera colocarlo en las palabras o que las personas expresen lo que piensan. Expressa através do que as pessoas querem. Which is complete exoneration. Que é Que es la completa exoneración. Exoneración. But these reports are a little bit like science. Porque estos reportes son algo así como pequeñas señales Make something scientific law, para hacer una ley you científica. have to have more than a hunch or a suspicion. Para establecer una ley científica tú tienes que tener más que una sospecha o una pequeña idea de que algo ocurrió. You can't just smell fish, you have to see it. Tú no puedes simplemente oler el pescado, tú tienes que verlo. It's the same thing with this report. Es lo mismo con este reporte. I've said before, and I still do, Yo ya dije, y todavía lo digo, that I have a lot of respect for Robert Mueller. de que tengo muchísimo respeto por Robert Mueller, And I expected that he would not cause conflict within the US government y yo esperaba de que él no iba a causar un conflicto dentro del gobierno estadounidense without visible, solid evidence. sin una evidencia sólida y visible. evidência sólida e visível. And then observing how Putin has worked in the past and the secrecy, Y luego observando cómo Trump actuó en el pasado secretamente, Trump trabalhou, Putin trabalhou o cómo Putin trabajó en el pasado de manera secreta. last night's report didn't come to me as any surprise. El reporte de ayer a la noche no me sorprende para nada. chegou como nenhuma surpresa para mim. So I see Brother Emily's problem, Así que puedo ver el problema del hermano Emily, but I disagree pero no concuerdo with how we use our lines. con la manera en que usamos nuestras líneas. We see 2014 as a Sunday law. Nosotros vimos que el 2014 fue una ley dominical. Point me to the Sunday law. Muéstrame dónde está esa ley dominical. In 2014. En 2014. I think we base that upon the further breakdown of the Constitution, or attack upon the Constitution. Creo que la manera de verlo es entendiendo el ataque hecho en contra de a la Constitución. No. How do you know there was one? ¿Cómo tú sabes que ocurrió? By seeing what happened in the political sphere in the U.S. Entendiendo lo que aconteció en la esfera política en Estados Unidos. What happened in the political sphere? ¿Y qué ocurrió en la esfera política? I think it was Obama who perpetuated the Patriot Act or some aspects of it, or something like that. Creo que fue Obama quien extendió o perpetuó el acto patriota. So the Patriot Act was passed in 2001. El acto patriota fue pasado en 2001. It goes through this history. Pasa por esta historia. It's strengthened. Es They do fortalecido. more and more with it. Lo hacen ellos. You come to 2013. Lo hacen cada vez más fuerte. Cuando llegamos al 2013, Snowden conducts the largest leak of government documents in known history. Edward Snowden, él hizo el mayor filtraje o filtración de And the información government goes into damage control. del Estado americano más grande de la historia, y eso comienza a afectar al Estado estadounidense. So in 2014, Por lo que en 2014 Obama is doing the best he can to repeal the Patriot Act. Obama está haciendo lo mejor que puede para repeler el acto patriota o para retener ese acto patriota, And it's a battle between Republicans and Democrats para mostly. controlar el acto patriota, para salir de él o de alguna forma. Y esta lucha entre los republicanos y And unlike demócratas, Trump,
Y de When he manera doesn't get diferente. his way, he doesn't shut down the government. Y diferente que Trump, que cuando él no consigue lo que quiere, él cierra el gobierno. Instead, they negotiate. En lugar de eso, ellos So negocian. what is passed in 2015 is not really what Obama wanted, Entonces lo que terminó ocurriendo en 2015 no era lo que realmente Obama quería, but it's still just a restricted Patriot Act. pero sí fue un acto patriota que fue restringido. So if we talk about Obama Así que cuando hablamos de Obama aquí, or the government, o del gobierno, they're fighting Sunday law in 2014, ellos están luchando contra la ley dominical en 2014, not passing one. no pasando una. So what is the Sunday law in Entonces, 2014? ¿cuál es la ley dominical en 2014? Brother Pedro. We saw that it was the work of the Republican Party and the conservative Protestants in America. Esa fue la obra de los republicanos y los protestantes conservadores de Estados Unidos. I wouldn't immediately tie the party to it, No quisiera inmediatamente amarrar o colocar el partido but it's tan between rápido, Steve Bannon and one of their largest donors. pero es algo que ocurrió entre Steve Bannon y uno de los mayores donadores de dinero del Partido Republicano. And we saw it to be the work of Cambridge Analytica. También vimos que fue el trabajo de Cambridge Analytica. How do we prove that? ¿Cómo nosotros probamos eso? How do we prove that? ¿Cómo probamos eso? It's well documented. Documentado. If you follow one stream of information, Si tú sigues solamente una fuente de información, you believe that. ¿será que tú creerías You eso? try to follow both, you believe nothing. Si tú tratas de seguir ambas, no vas a creer nada. If you follow the other one, you say this is all a conspiracy. It Si never tú happened. sigues la incorrecta, vas a decir de que todo lo que está aconteciendo ahí es una conspiración. You're going to find that problem all through our reform line from 2014 Y forward. ustedes van a encontrar ese problema de las dos fuentes de información durante toda nuestra línea de reforma desde el 2014. But where's the evidence? Pero ¿dónde está la evidencia? Rock hard proven evidence ¿Dónde está la prueba sólida y fuerte de que eso aconteció? that this is a breakdown of the Constitution De que esto aquí es un quiebre designed to elect the next president. a los derechos constitucionales, diseñada para poder elegir al próximo presidente en What you're 2016. required to do Lo que ustedes requieren hacer is observe the external events, es observar los eventos externos, take them to a reform line, traerlos a nuestra línea de and reforma understand them through prophecy. y entenderlo a través de la profecía. Because what made this, what gave evidence for this Porque lo que hace que, o lo que da la evidencia sólida y fuerte para esto, was by comparing and contrasting the internal and the external. era al comparar la historia interna con la externa. Comparando y contrastando la interna con So la we externa. can see that it's true Así que podemos ver de que es verdad, regardless of what evidence we might see from a court of law. sin importarnos o sin que tenga mucha relevancia o a pesar de la evidencia que podamos ver, A court or una evidencia que se pueda sacar en alguna corte, en los juicios, etcétera. so we can understand what's happening in 2014 with collusion. Así que nosotros podemos entender lo que está ocurriendo en 2014 con esa colusión o esa alianza entre los dos. And we can understand that there is collusion Y podemos entender de que sí hubo colusión, partly because it is a subject. parte de eso porque es un asunto, And there is, I think everyone acknowledges, y yo creo que todos following reconocen one stream of information, que los que siguen una that the sola fuente de behavior in this información, history is suspicious.
de que el comportamiento de ellos aquí en esta historia es sospechoso. Not just in this history, but yesterday we traced it all the way till about 2 months ago. No solamente desde 2014, sino creo que ayer hablamos que es sospechoso hasta hace 2 meses la actitud de ellos. And without that history, Y sin esa the historia, story of the external events, sin la historia de los eventos we externos, don't have 2018. no tuviésemos 2018. So we need that external news source. Así que nosotros sí necesitamos esa fuente de noticias externa But to actually place it in prophecy, pero para de hecho poder colocarlo en la we profecía. don't need Robert Mueller's approval. No necesitamos la aprobación de la investigación de Because that Robert isn't Mueller. what makes it a waymark. No es eso lo que lo convierte en un The hito. reform lines make it a waymark. Las líneas de reforma lo convierten en un hito. Are there any other thoughts? ¿Algún otro pensamiento? How do we build a waymark ¿Cómo nosotros construimos un hito or a correct idea of external events? o corregimos nuestras ideas acerca de los eventos externos? It's too much silence. Mucho silencio. So for me, I expected this report. Yo esperaba que este reporte, However nice it would be to have confirmation, sin importar cuán bueno hubiese sido haber recibido alguna confirmación de allí, we believed it in October based on these reform lines. mm, We believed collusion in October. nos creemos que no entendí. Nosotros llegamos a la conclusión And you can go to good de que hubo you can colusión. go to good external sources El pasado octubre llegamos a esa conclusión. to observe the relationship between Trump and Putin Y pueden usar los reportes externos de and noticias give you some clarity about what that looks like. que nos dan un poco de claridad en cuanto a la actitud de estas dos personas. But when it comes into our history, Pero cuando llegamos a nuestra historia, what we hang our faith on is the reform lines, en lo que nosotros terminamos estando our basados methodology and the repeat of history. es en nuestras líneas de reforma, en la metodología y en la repetición de One of historia. the reasons I suppose was disappointed by the report, though not surprised, Y una de las razones por las que digo de que no fue desalentador para mí el resumen del reporte, sino que no fue una is the sorpresa, test this creates for us. es que eso crea una prueba para nosotros. Are we willing to hang our weight on the reform lines? ¿Será que estamos dispuestos a todavía colocar nuestros pesos o nuestra vida Especially when they conflict with our preconceived ideas. sobre nuestras líneas de reforma, especialmente cuando ellas entran en conflicto con nuestras ideas Are we preconcebidas? still willing to give those up? ¿Será que todavía tenemos dispuestos When we see the repeat of history. a tomarnos de nuestras líneas cuando vemos la repetición de la Are there historia any questions and thoughts? o cuando vemos lo que ocurre a nuestro alrededor? ¿Alguna pregunta? Brother Joaquin. Hermano Joaquín. Nosotros consideramos que los netineos utilizaban ese tipo de información como para poder considerar cuáles eran los pasos a seguir. So we consider that the Nephilim use this kind of information in order to know how to proceed. Creo que eso también nos da la posibilidad de esperar un poco más, I think this gives us the opportunity to wait a little more, porque ellos necesitan esa información. because they need this information. Entonces es probable que pronto se les dé. So I think it's likely that this information will soon be given to them. Y ahí nosotros tendríamos también la confirmación. Y ahí también nosotros tendríamos la confirmación. And then we will also have our confirmation. Creo que en las líneas ya tenemos demasiadas pruebas como para sostenernos en eso. Because I think in our lines we have proof enough to sustain this point. 1989 to 91, De 1989 hasta el 91, 96 and 9/11. luego el 96 y el 11 de septiembre de 2001. We can see that
as our increase of knowledge, formalization, Nosotros vemos que eso aquí es el incremento de conocimiento, la formalización the history of the first angel. y es la historia del primer ángel. We see 2014 Y luego vimos que 2014 to 16, al 16, 18, 2018 2019. y luego 2019, So we can see the history of the Nethinims si consideramos la historia de los netineos repeating ours. que están repitiendo la nuestra, My concern mi preocupación is that the tests are harder than that. es de que las pruebas se hacen cada vez más difíciles. In 2014, En 2014, we were given 2012, sorry. en 2012, de We hecho, were given the message of time se nos dio un mensaje de tiempo and expected to accept it. y se esperaba que lo aceptásemos. In 2014, En 2014 there's all the Ellen White quotes that reject time. teníamos todas estas citas del Espíritu de Profecía que rechazan los mensajes de Those tiempo. have not been explained. Todavía no han sido explicadas. So if you're in this movement in 2012, Así que si tú estás en este movimiento en 2012 you see someone completely unknown y tú ves a alguien completamente desconocido from a little country de un pequeño país put out information y que lanza predicting time, una información prediciendo tiempo, and then you have all of inspiration y luego tú tienes toda la inspiración telling you you can't do that, diciéndote de que no se puede hacer eso, and then you have the leaders of this movement y luego tienes a los líderes del movimiento tell you it's fanaticism. diciendo de que eso es fanatismo, To save yourself y para tú salvarte a ti mismo and not listen to these studies. y no escuchar a estos estudios, dar oído a esos estudios, And you're required se requiere entonces to de ti, accept that message on time. se requería que tú aceptases o se requiere que aceptes ese mensaje de How tiempo. easy was that test? ¿Y qué tan fácil fue entonces esa prueba en 2012? Everything is against you. Todo está en contra de ti. We see 2016, Nosotros vimos Sorry. 2016, 2018. no, vimos 2018, It's 6 years later sino son 6 años where después, Parminder gets up in Italy and explains those quotes. cuando Parminder se levanta y explica esas citas, And the movement accepts. y el movimiento acaba aceptando 6 years too late. el mensaje de tiempo. 6 años después es demasiado tarde. So that test Entonces, esa prueba was hard. fue muy fuerte, muy difícil. We had to accept time Tuvimos que aceptar tiempo with all of those quotes speaking against it, con todas esas citas que hablan en contra de eso, and Elder Jeff, who we've trusted since 1989. y al hermano Jeff, en quien hemos estado confiando desde el 89. Those tests are not easy, Porque la prueba no es fácil, which is why I expected Robert Muller's report to not give us anything. que es por lo que yo esperaba que el reporte de Robert Mueller no nos iba a dar nada de evidencia. Do we accept the methodology ¿Será que aceptamos la metodología and the lines? y las líneas So when we come to 2019, para que cuando llegamos a 2019, this is one of the reasons esta es una de las mayores why I don't razones expect a hot war. por las cuales yo no espero una The guerra, lines all say it's not, una guerra de fuego caliente. Las líneas dicen que no habrá, but it's also a test. pero también es porque es una prueba. And the test is not just November 9. Y la prueba no es solamente el 9 de noviembre. November 9 is the litmus test. El 9 de noviembre es simplemente la prueba To show how La we've prueba been de doing in our cortisol. past history. para demostrar cómo nos hemos desarrollado, o nuestro Which means we desempeño, decide now. que se está decidiendo ahora. And so do the Nethinims. También es con los netineos. They have abundant evidence Ellos tienen abundante evidencia of what Donald Trump is setting up. de qué es lo que Donald Trump está levantando en ese país. Whether the FBI is going to release a memo Bien sea o no que el FBI libere o lance un memo, and say he's a dictator un memorándum, diciendo de que sí, él es un dictador, or not. o no lo They have haga. abundant evidence. Ellos tienen suficiente evidencia abundante But it becomes a choice. donde se convierte en una decisión. And
I don't think that's going to be necessarily made easy Y no creo que eso sea necesariamente fácil for them or for us para ellos y para nosotros, because it's a test. porque es una prueba. Do we have any other thoughts or ¿Tenemos alguna otra pregunta o pensamiento? So this was a diversion Así que esto fue una salida de nuestro based tema on the report of last night. basado por causa del reporte de And anoche, my phone has been steadily sending in people's concerns. donde mi teléfono ha estado sonando con todas las preguntas o preocupaciones de ciertas personas About what this means for the prophetic message. en cuanto a qué es lo que esto significa para el mensaje profético. And my question is, what do you mean? Y mi pregunta es, ¿a qué te refieres? There's this fine line Tenemos esta línea between fina following external events entre siguiendo los eventos externos, entre and seguirlos becoming a newspaper prophet. o convertirnos en un profeta de We periódico. need that external history just as much as the internal. Necesitamos esos eventos externos tanto como los internos, Na mesma medida como precisamos também da informação interna. But you have to combine them, pero tenemos que saber combinar And el the mensaje reform lines, o la información interna con los eventos externos. which are already the external history, En la línea de reforma, que son la historia tell us externa, about Ukraine esa historia externa nos habla acerca de Ucrania and an alliance. y de una alianza. So the Mueller report for me is not a big deal. Así que el reporte de Robert Mueller no es para mí un asunto muy importante. Just makes it harder for some people. Eso simplemente lo hace más difícil para algunas personas. So yesterday Así que ayer we discussed the history from 2016 to 2018. discutimos la historia de 2016 y 2018. And what we were discussing was Trump and Putin's relationship. Y lo que estuvimos discutiendo era la relación entre Trump y Putin. How it went from being strong in the meeting at Helsinki Cómo comenzó siendo fuerte y pasó de estar fuerte in July of last year. en el encuentro de Helsinki en julio del año pasado. And then in the history of our midnight cry, Y luego, en la historia de nuestro clamor de medianoche, it goes from strong to steadily worse. que pasa de estar fuerte a estar... And what Débil. really breaks down their allegiance at the end Y lo que quiebra realmente, o al final, is Ukraine. esa alianza fue el asunto de And also Ucrania. this attack by the king of the north. Y también el ataque del rey del norte. So we wanted to see a few things in that El ataque history. del rey del norte. Quería ver algunas cosas First of respecto a all, the eso. king of the north En primer lugar, el rey del norte, had to initiate the conflict él es el que tiene que iniciar un conflicto against the king of the south. en contra del rey del sur. And we read that quote. Y leímos esa cita Vladimir Putin met with John Bolton donde Vladimir Putin se reunió con Bolton and said, what is going on? y dijo, mira, ¿qué es lo que está ocurriendo? You were friendly in Helsinki Ustedes estaban siendo amigables en Helsinki, and you're not friendly now. pero ya no están actuando de manera amistosa. And what Donald Trump had been doing Y lo que Donald Trump hace, was strengthening America's cybersecurity. lo que estaba haciendo era restringiendo o fortaleciendo la seguridad cibernética estadounidense. And then in the November 6th election, Y luego, en las elecciones del 6 de noviembre, he attacked the Internet Research Agency. Trump ataca a la agencia de pesquisas de Internet, la IRA de Rusia, November 6th. 2011. 2018, ele então ataca a IRA. So the conflict Así que el conflicto was over Ukraine, era acerca de Ucrania, this cyber attack. el ataque cibernético. We also discussed the role of sanctions. También discutimos el papel de las sanciones. So November 6th, Entonces, el 6 de noviembre there's a cyber attack against the IRA. hubo un ataque cibernético en contra de la IRA por parte de Estados Unidos. And then we saw Ukraine Y luego vimos en Ucrania and Russia attacking their ships. Rusia atacando los navíos ucranianos.
Donald Trump began to cancel his meetings Donald Trump comenzó a cancelar los encuentros with Vladimir Putin, con Vladimir Putin, particularly at this G20 meeting in Buenos Aires. particularmente esta conferencia del G20 en Buenos Aires, But they did meet in secret, pero sí se encontraron luego en secreto around December 1. cerca del 1 de The original diciembre. meeting was to be December 1. Creo que el encuentro original estaba marcado para el 1 de diciembre. The relationship had gone from bad to worse. Estas relaciones han estado yendo de mal para peor, They meet in secret, se encuentran en secreto, se reúnen and on December 19, y el 19 de diciembre Donald Trump reverses his previous language Donald Trump, en contrariedad con su lenguaje anterior, announces the troops will be withdrawn from Syria, anuncia de que va a retirar tropas de Siria half the troops from Afghanistan, y parte de las tropas que están en Afganistán, and he's ending sanctions on Oleg Deripaska, y él retira las sanciones contra Oleg Deripaska. all of which are a victory for Vladimir Putin, Todas estas cosas siendo positivas y en victoria para which we had Putin, said we would need to see from the beginning. que es lo que nosotros dijimos que teníamos que ver desde el inicio, donde él tenía que ganar o And then on recibir. December 20, Y luego en 2020, en Vladimir Putin is in his 4-hour news conference, el 20 de diciembre, Putin se encuentra en esa conferencia de las 4 horas que hace anualmente, which he holds once a year, que la tiene una vez al año, and he lavishes praise on Donald Trump. y él termina alabando a Donald And Trump defends him. y defendiéndolo. So when we trace the history of World War II, Entonces cuando trazamos la historia de la Segunda Guerra Mundial, we saw their alliance had been strong, hemos visto de que la alianza de ellos ha estado siendo fuerte, started to break down que se comenzó a romper because of an invasion by Germany, por causa de una invasión de Alemania, so the Soviet Union against a German ally. no, disculpen, de la Unión Soviética a un aliado, Invaded one of Germany's allies. la Unión Soviética invadió uno de los aliados de Alemania. There were difficulties over spheres of influence, Hay una dificultad entonces en cuanto a las esferas and de Germany influencia, hadn't been paying. y Alemania tampoco ha estado pagándole a Rusia. They had a secret meeting, Ellos tienen un meeting secreto, renegotiated, un encuentro secreto, redrew the spheres of influence, renegocian, and trazan de Germany nuevo, promised to pay. trazan sus esferas de And influencia, then the relationship was stronger than it had been before. y Alemania termina quedando que le va a pagar So that's just it in brief, what we had up yesterday. como tiene que pagarle. Y básicamente esto fue lo que en breve vimos ayer. Does anyone have questions or thoughts on what we Y did? luego la alianza entre ellos terminó siendo más fuerte que antes. ¿Alguien tiene una pregunta antes de cerrar? Sorry? ¿Tú vas a continuar esa línea hasta el tiempo I presente? haven't, no. Is there something you want to include? ¿Hay algo que tú quieres incluir? If I saw it correctly, the Kerch Strait blockade. I have no idea how to pronounce that. Can you say it again? I don't know either. Kerch. Okay. Okay. It- I it- just read it and didn't know how to. By now, it has. I think there are sanctions already on that. Yes. So this. Yes. Entonces, con respecto a ese bloqueo de aquel estrecho con los navíos allá en Ucrania, creo que ya hay sanciones por causa de ese asunto. I think there's more, perhaps, but it's just continuous. The whole story. Pienso que eso todavía tiene más o se podrá continuar la historia. Brings up an interesting thought. Entonces eso nos lleva a un pensamiento interesante. Because of
because of Russia's behavior against Ukraine, Por causa del comportamiento ruso con the United Ucrania, States, along with other countries, introduced new sanctions on Russia. los Estados Unidos junto con otros países introdujeron sanciones contra Rusia. O Only just nuevas, recently. todas ellas recientemente. So he promised to release sanctions on Oleg Deripaska, Entonces, esta promesa de ellos retirar sanciones o levantar sanciones, and now there's all new sanctions. quitar las sanciones contra Oleg Deripaska Donald Trump hadn't long been president, y que también entran nuevas sanciones después de él quitar las sanciones contra Deripaska. También el hecho de que when Trump Congress passed a bill no tiene siendo presidente mucho tiempo, cuando el Congreso pasó that he una had ley, to sign. de que él tenía que I'll try firmar. and find the information on it for tomorrow's. Voy a intentar conseguir información acerca de eso mañana, But what they did at the very beginning of his presidency para mañana. Pero lo que ellos hicieron desde el bien inicio de is make it very hard for him to be able to block sanctions on Russia. desde el inicio de su presidencia, que ellos han estado tornando las cosas difíciles para él, para que él no consiga Because they bloquear, recognized that his relationship with Russia was not healthy. para que él no consiguiera quitar esas sanciones contra Rusia, porque se dieron cuenta que sus relaciones con Putin no eran muy sanas For the entre, country. entre Trump y Putin. So even these sanctions that he's trying to release on Oleg Deripaska, O no eran muy sanas para los Estados Unidos. Así que esas sanciones que él está intentando quitar sobre Oleg, having a great deal of has had a great deal of trouble repealing those sanctions. Deripaska Has had trouble having those sanctions, ending those sanctions, ha sido bastante difícil para él quitar esas because sanciones. it has to go through Congress. Porque quitar esas sanciones tiene que pasar por el So Congreso. that has been months of debate Así que eso han sido meses de debate and votes since December 19. y votos desde el 2018. Because even though he's trying to have them repealed, Entonces, incluso de que él está intentando quitar las sanciones, he hasn't been allowed that power. él todavía no le han dado ese poder para poder hacerlo. So I'll try and find more information on that original bill. Así que voy a intentar conseguir más información en cuanto a eso. There's one other thing I wanted to mention Hay otra cosa que quisiera mencionar that also happened on December 19. que también ocurrió el 19 de diciembre. And I think that has as much significance for us Y creo que eso tiene una significancia para nosotros, even though it's not in any way connected to the King of the South. a pesar de que es algo que no está de ninguna forma conectado con el Rey del Sur. What happened in the weeks leading up to December 19, Lo que ocurrió the en las weeks leading semanas up, que nos llevaron al 19 de diciembre, de diciembre, a new budget had been drawn up es que fue propuesto un nuevo where financiero, Donald Trump wanted $5 billion for his border wall. un nuevo plan financiero donde Donald Trump quería 5 millones The Democrats were not going to allow that. 5 millardos de dólares They offered him about 1.6 billion. para construir el muro. Los demócratas no le permitieron eso y le ofrecieron solamente So there's this 1.5. fight over funding for the border wall leading up to December 19. Así que en esa historia que nos lleva hasta el 19 de diciembre también encontramos esta guerra por el tema del financiamiento del muro. December 19. So in the early December, Así que en el comienzo de Donald diciembre, Trump says that he would be proud to shut down the government Donald Trump dijo de que él se sentiría orgulloso de cerrar el gobierno unless they give him money for the border wall. a no ser de que le diesen el dinero para construir el muro. Early on the day in December 19, morning, early afternoon, Así que en la mañana del 19 de diciembre, he indicates that he will not shut down the government, él indica de que no cerraría el gobierno,
but he'll continue to fund the government to operate, mas ele vai pero que él iba a dejar al gobierno operativo, recursos para que o governo pudesse operar, even if they do not give him money for his border wall. o que él iba a dejar, iba a ayudar para que el gobierno siguiera operativo, así, incluso si no le daban el dinero para el muro. And I want us to consider what happened Y quiero que consideremos qué fue lo que pasó when he said that, cuando dijo eso, particularly from Fox News. particularmente de Fox News. These are people who helped get him into power. Son estas las personas que ayudaron a que él se montase en el poder o entrase al They poder. communicate between him and his base. Ellos se comunicaron entre él y a base de Which for él, the majority of it is conservative America. donde en su mayoría son todos los conservadores estadounidenses, los cristianos And they conservadores. very rarely criticize him. It's mostly praise. Y ellos son muy generosos con él, casi que lo alaban. But the night of December 19, Pero en la noche del 19 de diciembre, they begin to criticize him. ellos comenzaron a In criticarlo. fact, they launch an attack. De hecho, ellos lanzaron un ataque contra él. They say through their TV screens Ellos estaban diciendo a través de estos canales de that this is televisión a decision Obama would have made. de que era una decisión que hasta que Obama That hubiera his tomado, presidency would be a failure. de que la presidencia iba a ser toda una falla, That he's completely betrayed those who voted for him in de que él 2016. totalmente había traicionado a sus votantes, That they wouldn't vote for him again. de que no votarían por él nunca más. And there's this real attack launched from Fox News. Y luego tenemos este ataque entonces que podemos ver contra él desde Fox News. One thing we need to be aware of Y una de las cosas de las cuales tenemos que estar conscientes is the power that news network has es el poder de que esas redes de and noticias the tienen interaction happening between them and Donald Trump. y la interacción que ocurre y que tiene ellas con Donald There's this Trump. growing belief inside America Hay este sentimiento creciente o percepción dentro de los that Estados Trump Unidos is a prophetic character. que Trump es un Fox News personaje, themselves held a poll es un personaje profético. Fox, ellos mismos hicieron una investigación and in this poll, y en esa which historia, was titled, if I can find it, en esa investigación cuyo título es, I won't si lo find it logro encontrar, immediately. The poll was related to Donald Trump's election esta investigación fue en relación a las elecciones, and whether or not God placed him in power. en cuanto a si fue Dios o no quien lo colocó en el poder. And they found that 1 in 4 Americans believed that. Esa encuesta encontraron que de cada That cuatro, the majority of evangelical Christians in America, uno de cada cuatro americanos cree que sí lo colocó Dios y de hecho, something like 67%, los cristianos evangélicos en Estados Unidos, believe that he's been raised up by God más o menos el 67% de ellos cree de que él fue levantado por Dios to do a work in their country, bring them back to Christianity. para que hiciese una obra en su país, traerlo de nuevo a la cristiandad. And these are people that watch Fox News. Esas son las personas que miran Fox It's News. the base that they began to set up Esa es la base que ellos comenzaron a levantar, a intentionally construir intencionalmente from 1996 desde 1996, when Fox News began. cuando comienza Fox News, That they would be a news station for conservative American Protestants. de que ellos serían el canal de noticias para los cristianos conservadores de Estados Unidos. That was their business plan, Eso era su plano de negocios, not a result. no el resultado. Ellos And when we comenzaron así. came to December 19, Y cuando llegamos entonces al 19 de diciembre, they spoke to Trump through their TV screen, through his ellos TV le screen. hablaron a Trump directamente desde esas pantallas de televisión. December 20, he changes.
En el 20 de diciembre, él cambia says he's going to shut down the government, y dice, voy a cerrar el gobierno. que vai congelar o governo. and that largest government shutdown in US history Y es esta el cierre parcial de gobierno más largo que ha habido en los Estados Unidos, began on December 22. que comenzó el 22 de diciembre. There's a main news presenter Hay un presentador de noticias muy importante o conocido, Sean Hannity, Sean Hannity, on Fox News de Fox News. every night. Cada noche, He talks to Donald Trump every day. él le habla a Donald Trump todos los días. He has more power over Donald Trump Ese hombre que tiene más poder sobre Donald Trump than the general had, que un general, Jim Mattis, who quit December 19. que el general Jim Mattis Sean tenía Hannity has more power than Jim cuando Mattis ever renunció had. el 19 de diciembre. Así que Sean Hannity tiene más influencia que el general. They talk every day, Ellos hablan todas las make no- sure their stories are straight, ellos hablan todos los días, se aseguran de que sus historias tengan sentido. Sean Hannity shares Trump's perspective through his news channel. Él muestra el punto de vista de Trump a través de las And Donald noticias. Trump finds out what his base wants to hear. Y Donald Trump encuentra y descubre qué es lo que su parte And quiere like the oír. border wall is making his decisions based on that. Y el tema de la construcción del muro, él lo basa es en esas cosas de Sean Hannity. I'm not sure how you think the Sunday law is going to get passed. Yo no estoy muy seguro de cómo ustedes creen que la ley dominical va a ser pasada, But we know that the people ask for it. pero sabemos que las personas piden la ley dominical. So the people Así que las personas tell Donald Trump they want a Sunday law, le van a pedir a Donald Trump de que quieren una ley dominical and he passes it. y él la va a pasar. And I believe, Y yo creo we trace our waymarks, que si trazamos nuestros hitos, that dynamic is already set up. de que esa dinámica ya está establecida hoy. He's being advised Él fue, and deciding his policies él fue aconsejado in a way that no president ever has before. en una y él fue aconsejado de firmar sus políticas de una manera que nunca ningún presidente había hecho antes, And we observed that in a very special way on December 19. y pudimos observar eso de manera muy especial el 19 de diciembre. I would encourage you to look up that relationship. Yo los animaría a que ustedes observen esa relación And particularly how it worked on December 19. y cómo funcionó eso particularmente el 19 de diciembre. And the people that have power or authority with Donald Trump. Y las personas que tenían, mostrando las personas que tenían poder o autoridad sobre Donald Trump. Because it's not, his decisions are not being made through the usual mechanisms. Porque las decisiones no están siendo tomadas de los mecanismos convencionales, Which would normally be by advisors or generals and people with experience. Normalmente sus acciones estarían basadas por el consejo o sí, el consejo de personas Instead, much experimentadas, of it happens through alternative sources, particularly Fox News. los generales del ejército, etcétera. Pero esto está aconteciendo saliendo de Fox News, fuentes alternativas. And I would suggest that what happened on December 19, Y yo sugiero que entonces lo que ocurrió el 19 de diciembre perfect setup for how we should expect Sunday law to also occur. es una perfecta demostración de cómo debemos esperar que sea o vaya a ser la ley dominical. Just to remind us, Solo para recordarnos, we saw December 19 as a waymark in 2016. que el 9 de noviembre y el 19 de diciembre son un hito en 2016, Two votes, first by the people and then by the Electoral College. donde hay dos votos, primero el voto del pueblo y luego el electorado, el colegio He electoral. needed both to become president. Él necesitaba los dos para ser presidente. And then we also discussed, just in closing,
Y luego también discutimos, para cerrar, December 19, 1941. el 19 de diciembre de 1941. Hitler had been arguing with his generals Hitler había estado discutiendo con su general, over their policies in the Soviet con sus Union. generales, en cuanto a las políticas con la Unión Soviética. And on December 19, Y en el 19 de diciembre, Adolf Hitler took the position of Commander-in-Chief of the German Army. Adolfo Hitler asumió el poder o la posición de ser el comandante jefe del ejército alemán. He didn't believe, he didn't have the same plans as his generals, Él no tenía los mismos planes que sus generales, so he made himself their commander, así que él se hizo a sí mismo su propio general, where he composed the strategies, donde él componía las and his estrategias officers and generals had to take their orders direct from him. y sus oficiales y generales tenían que tomar notas de todas las direcciones que él decía. (1941). So we go back into the history of World War II, Así que volvimos para la historia de la Segunda Guerra Mundial and we saw December 19, y vimos que el 19 de diciembre Hitler was freed from the authority of his generals Hitler ya quedó libre de la autoridad de sus generales, de sus and took generales, over all the decisions of the army. y él asumió el poder o las decisiones del ejército. December 19, 19 de diciembre 2018, del 2019, the del, last general advising Donald Trump del resigned. 2018, el último general consejero de Trump que quedaba Those experienced generals who began renunció. to try and restrain his policies. Él era de aquellos generales que estaban tratando de restringir a Trump. And as was reported on that day, Y como fue reportado en aquel día, Mattis's resignation was the death knell. la the very renuncia de Mattis, de Jim Mattis, el general, fue ese toque final Of restraint fin. on Trump. de esa restricción que tenía Trump. Now there is only Trump making those decisions. Ahora tenemos solamente a Trump el que toma las decisiones. There's no restraint. Ya no está restringido. So we've traced, yesterday we really did the work of tracing our history up to December 19. Entonces, ayer nosotros hicimos nuestro trabajo de trazar la historia hasta el 19 de diciembre. December 19. Today was just meant to be a revision. Hoy iba a ser We went a little sidetracked un repaso. Nos salimos un poco del camino para hablar de otras because I cosas. wanted to remind us how we built that alliance. Porque quería recordarles cómo es que nosotros construimos nuestra línea How we combined our lines, y cómo nosotros combinamos nuestras líneas. took lessons from each, Tomamos lecciones de cada una, the different ways we can see fighting in each history, las diferentes formas en las que observamos and los the war over efectos Ukraine, y la guerra sobre Ucrania and bring all of that into our history y traer todo eso a nuestra historia to make sense of a complicated situation. para que haga sentido a una historia que es bien complicada. And it gives us an alliance between the King of the North and the King of the South. Y eso nos da la alianza entre el rey del norte y el rey del sur. I wanted us to remember how we built that. Y yo quisiera recordarnos de cómo es que nosotros construimos eso. And then we just reviewed the key points from yesterday Y luego también revisamos los puntos más importantes de ayer, how it fulfilled every specification of World War II or Heraclea. de cómo es que estamos cumpliendo las especificaciones más directas You de can la tie Segunda some Guerra other Mundial lessons into December y 19. de Heraclea. Vimos también, pudimos aplicar otras lecciones You can tie in this story of the border wall and government funding. donde podemos comprender el acontecimiento del el dinero que tiene que ser, los recursos para la construcción del muro Which also holds lessons for us. y el cierre del gobierno de los Estados Unidos, que también nos You trae can also lecciones. see Jim Mattis's resignation También vimos que la renuncia de Jim
Jim Mattis, el and general, tie that in with Hitler lo podemos alinear eso con Hitler taking over that decision-making process. cuando él quita a esos generales para él tomar las decisiones de las cosas. The same way Trump did when he went against all of his generals to announce these troop withdrawals. De la misma forma que Trump hizo cuando él anunció que iba a retirar a estas tropas de Siria y Afganistán. And then I just want to remind us Y luego también queríamos recordar that this is all Heraclea. de que todo esto es Heraclea. You can mark it as a day, Lo puedes marcar como una fecha, but you can also see its progressive nature. pero también pueden observar de que tiene una naturaleza progresiva. The same way you would with Ipsos. De la misma forma que fue con Ipso. You could see Ipsos. ¿Podrían ustedes decir de que Ipso, If you're going to see those two fight in unison, si tú quieres ver esas dos luchas you juntos, could begin that all the way back around 2000 and even 2014. ustedes pueden volver hasta el 2014. So even though we can see Ipsos as a day, Entonces, a pesar de que podemos ver a Ipsos como una fecha, it also is progressive in nature. también es progresivo en naturaleza. We know it's Ipsos, Heraclea, Asculum. Nosotros sabemos que es Ipso, Heraclea y Asculum, Elephants, elephants, elephants. elefantes, elefantes, elefantes. And when we come to Raphia, Y cuando llegamos a Rafia, it looks like this. se va a parecer algo Because it como has the esto, same mode of warfare and the same nature. porque tiene el mismo modo de hacer guerra y la misma The naturaleza. conflicts are sanctions and spheres of influence. El conflicto son las sanciones y las esferas de influencia. So it should give us some idea of what we need to be observing. Así que eso nos debería dar alguna idea de qué es lo que deberíamos estar observando. So when we look at the news, we can observe what's prophetic from the noise. Para que cuando veamos las noticias podamos entender qué es profético y qué es ruido o qué es irrelevante. Is there any other questions and thoughts? ¿Alguna otra pregunta o pensamientos? We'll close in a prayer. Vamos a cerrar con una oración. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you, Lord, for prophecy, te damos las gracias, Señor, por la profecía, for how you show us the end from the beginning como ella nos enseña el final desde el principio, in such amazing ways. de formas tan impresionantes o maravillosas. We know that all is confusion in the world, Sabemos que toda esta confusión en el mundo and it's hard to discern the truth from all the noise. hace difícil que podamos discernir la verdad de todo lo irrelevante o el ruido. I pray you'll continue to pour out your latter rain, Te pido que sigas derramando tu lluvia tardía that we'll have a greater understanding. para que podamos tener una mayor comprensión. And I pray for those that are shaken by recent events, Te pido por aquellos que son zarandeados o sacudidos por estos eventos, that we'll know on what we rest our faith, que puedan saber de dónde basamos nuestra fe, so that we won't be shaken. para que no podamos ser sacudidos, Because we know we're coming to a time when there is a shaking. porque sabemos que estamos llegando al tiempo donde habrá And I pray for all those with their heads bowed, pruebas. Y te pido por aquellos that we'll be sure of what we believe. que estamos inclinados ahora, que podamos estar seguros de lo que creemos. I pray for the meetings in the French islands, Te pido por estos encuentros que están llevándose en las and the work islas in all the countries francesas y en todos los países. La obra en where todos we los know países. it is still weak and trying to grow. No sabemos que nuestro mensaje todavía está That you'll provide a débil. way into these countries. Que tú puedes, Señor, arreglar el camino para todos, I pray this in Jesus' para que name. podamos dar tu mensaje. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.